Hola a todos y bienvenidos a la historia de los Backrooms creada por Kane Pixels. Ha ganado gran popularidad gracias a la autenticidad y realismo de sus creaciones, que presentan situaciones inquietantes y hacen referencias notables al concepto de los Backrooms. Su primer video, titulado The Backrooms Found Footage, comienza con un grupo de personas filmando lo que parece ser una película. En medio de la grabación, mientras discuten cómo conseguir un ángulo amplio, el camarógrafo cae inexplicablemente. Este suceso representa el fenómeno del no-clipping, un término utilizado en los videojuegos cuando un personaje atraviesa accidentalmente las barreras del entorno, pasando a través de paredes o el suelo. El protagonista se encuentra en lo que se conoce como el nivel 0 de los Backrooms, descrito como un laberinto interminable de habitaciones vacías, con paredes de un tono amarillo desvaído, alfombras mohosas y luces fluorescentes que emiten un zumbido constante. Confundido y desorientado, comienza a caminar en busca de ayuda, hasta que un extraño ruido a sus espaldas capta su atención. Hello? Is someone there? En ese momento, una figura oscura y distorsionada aparece brevemente, acechándolo. Esta criatura tiene un cuerpo extremadamente delgado, con extremidades anormalmente largas, lo que da una apariencia aterradora y desproporcionada. El protagonista sigue explorando, encontrando flechas dibujadas en las paredes que parecen guiarlo a través de los pasillos. Eventualmente, se topa con inscripciones que advierten no moverse, sugiriendo que no es el primero en quedar atrapado en este lugar. Justo después, la criatura comienza a perseguirlo. Después de una tensa huida, logra escapar momentáneamente, llegando a un área que parece más tranquila. Aquí se encuentra en el nivel 188, conocido como el Patio de las Ventanas, un patio urbano rodeado de edificios con numerosas ventanas. Mientras sigue avanzando, entra en un edificio de oficinas, sube unas escaleras y sorprendentemente regresa al nivel inicial. Este entorno implica que aún corre el riesgo de enfrentarse nuevamente con la criatura. Efectivamente, vuelve a verla y trata de esconderse al notar su presencia, pero su esfuerzo es en vano. Finalmente, la criatura lo captura y la cámara cae al suelo, regresando al mundo real, donde revela todas las imágenes que se grabaron en su descenso a los Backrooms, fechado el 23 de septiembre de 1996. El siguiente video presenta imágenes de archivos del Async Research Institute, donde los empleados están involucrados en un proyecto denominado Proyecto KV-31. Este proyecto parece estar vinculado con la creación o la apertura accidental de los Backrooms. La narrativa se centra en el trabajo de estos investigadores, quienes están desarrollando lo que denominan un portal, un acceso a un espacio desconocido que coincide con las características del nivel 0 de los Backrooms. Utilizan equipos avanzados de detección y monitoreo mientras discuten la naturaleza del espacio al que han accedido. Las imágenes presentadas en el video están compiladas de junio de 1991. En el siguiente video, titulado La tercera prueba y fechado el 2 de julio de 1988, los científicos realizan la tercera prueba de su sistema de distorsión magnética de baja proximidad. Los detalles sobre los resultados de esta prueba aún no se han revelado, lo que sugiere que los experimentos son de naturaleza confidencial. Durante una conferencia de prensa en abril de 1988, Ivan Beck, vicepresidente de la Fundación Async,
explica que el objetivo de estos experimentos es ofrecer una solución a las necesidades de almacenamiento y vivienda, tanto actuales como futuras. Según Beck, el programa podría ahorrar miles de millones de dólares en construcción y gestión en propiedades, siempre que reciba el respaldo adecuado del gobierno de los Estados Unidos. La idea es que los backrooms representen un espacio infinito o expansible, que podría resolver problemas físicos relacionados con el uso del espacio en el mundo real. Finalmente, el 17 de octubre de 1989, se documenta cómo los científicos de Async intentan activar un portal que sirve como entrada al espacio de los backrooms. Este portal está rodeado de equipo tecnológico avanzado, cables y pantallas de monitoreo. Tras encender la máquina, un portal se abre en medio de la habitación. El 3 de febrero de 1990 se reporta la desaparición de múltiples personas, incluidos niños, sin rastro alguno de su paradero. Este aumento de las desapariciones comenzó a finales de 1989, coincidiendo con la apertura del portal hacia los backrooms. Un equipo de investigadores de la empresa Async decide explorar este enigmático espacio. Durante su exploración, encuentran el cuerpo sin vida de una persona, que muestra signos de haber sido atacado por una de las criaturas que habitan el lugar. Al final de la grabación aparece la frase "If anybody, blame him", sugiriendo que la responsabilidad de los eventos trágicos, como las desapariciones, debe atribuirse a una figura específica. El uso del término him implica que hay una persona en particular, probablemente el líder de Async, a quien se debe culpar por estos acontecimientos. 2 días después, se realiza una autopsia al cadáver encontrado, un hombre de entre 18 y 21 años. Cabe aclarar que esta persona no es la del primer video, ya que la grabación de aquel evento fue en 1996 y el autopsiado data de 1990. La muerte de la persona se estima ocurrió aproximadamente 5 días antes de la autopsia, aunque la severidad del daño en los tejidos dificulta una determinación exacta. La causa probable de muerte es malnutrición. El patólogo observa anomalías en el proceso de descomposición. Algunas partes del cuerpo han dejado de descomponerse y se mantienen de manera inusual, mientras que otras áreas han sido completamente invadidas por cultivos bacterianos. Inicialmente, se pensó que los cultivos eran una acumulación de Pseudomonas fluorescens, pero posteriormente se identificaron como una cepa mutada de I. bacillus, que normalmente debería ser inofensiva. El patólogo expresa incertidumbre sobre estos hallazgos y su interpretación, dada la anomalía en la descomposición y la presencia de la cepa mutada. Al final del informe, el patólogo pregunta a Ivan Beck sobre el origen del sujeto, mientras en una televisión se transmite la imagen del portal hacia los backrooms. La siguiente grabación es un video informativo que detalla el protocolo asociado con el proyecto KV-31. Se explica que este proyecto pertenece al estudio y desarrollo del sistema Async de distorsión magnética de baja proximidad. Para mayor comodidad, es posible que escuche a sus colegas referirse al proyecto bajo alguno de los siguientes títulos: la máquina, la puerta, los backrooms, el complejo o los pasillos. El uso de estos términos está prohibido usarse fuera de las instalaciones. Nunca se debe entrar al portal solo, sino acompañado en grupos de no menos de 3 personas. La grabación avanza al 29 de febrero de 1990, cuando un equipo de 4 personas se adentra en este espacio. En un momento, la persona que graba pierde de vista a sus compañeros de manera inexplicable. Hey guys, can you hear this? Hey! Guys. Guys. Desesperado, el camarógrafo comienza a buscar a sus compañeros. Encuentra una entrada que lo lleva a una zona distinta y oscura, pero no permanece allí mucho tiempo y regresa al área anterior. Más adelante, encuentra una puerta que aparentemente lo conduce a la salida. Hello?
Durante este incidente, el camarógrafo se teletransporta unos meses al futuro. La casa que encontró podría haber sido la residencia de uno de los empleados. Mientras retrocedía, descubre una pequeña habitación que Async planeaba construir más adelante. Al entrar en esta habitación con su tarjeta de acceso, y después de solicitar ayuda en voz alta, se activa una alarma. La grabación se detiene, y se muestran dos esquemas extraños, uno de los cuales representa la habitación en la que entró. Finalmente, la grabación avanza al 5 de marzo de 1990, donde el equipo realiza trabajos de construcción en la entrada del portal. 7 cámaras de video modificadas están ubicadas de manera óptima a lo largo de la división lateral A. Cada cámara ha sido modificada para enviar una alerta y comenzar a grabar cuando se detecta movimiento o ruido sustancial. El esquema mostrado después indica cómo instalaron todo estratégicamente. En la noche del 5 de marzo, a las 7:39, 8:26 y 9:02 pm, se observó actividad del equipo de investigación. A las 9:14 pm, se detectó el sonido de la barrera umbral cerrándose, sin ninguna anomalía aparente en ese momento. Sin embargo, a las 1:06 am, se captó un sonido extraño. A las 2:13 am, el micrófono comenzó a presentar fallos, registrando sonido ambiental con interrupciones intermitentes. A las 3:53 am, se detectó el movimiento de una de las criaturas presente en este nivel. El video retrocede al 10 de mayo de 1982, mostrando una grabación del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, bajo la supervisión de Philip Heyman. Se presenta un prototipo temprano del sistema de distorsión magnética de baja proximidad, indicando que desde entonces se había estado trabajando en un dispositivo que pudiera proporcionar acceso a los backrooms. El video es breve y muestra un intento de activar el sistema, revelando errores imprevistos que sugieren que el dispositivo no funcionaba como se había planeado. Regresamos al presente, el 6 de mayo de 1990, y el video muestra un documento de Marvin Leigh. En él, se observa un pequeño grupo de personas equipadas con trajes para visitar los backrooms. El título del video, Pitfalls, hace referencia a las zonas de los backrooms que contienen peligros ocultos. Los investigadores documentan estos riesgos, que incluyen agujeros en el suelo, superficies inestables y otras trampas físicas. El equipo encuentra un área llena de agujeros con una puerta al otro extremo. Uno de los miembros del equipo decide atravesar las delgadas líneas entre los agujeros para llegar a la puerta. Una vez que logra llegar al otro lado, confirma que es seguro e invita a los demás a cruzar también. Lamentablemente, el protagonista cae y tiene intentos fallidos de regresar a su posición anterior. Mientras conversaba con su equipo, se percata de un sonido extraño. What was that? I don't know. Armado de valor, decide investigar y descubre una pequeña abertura en una pared que lo conduce a un túnel. Este túnel lo lleva a través de las calles de un pueblo pequeño y aparentemente abandonado. A pesar de sus intentos de llamar a alguien, no recibe respuesta. Se adentra en una casa, donde encuentra carteles invertidos con flechas que dicen Only, y escucha el grito de otra persona. A medida que avanza, la conexión de radio se debilita gradualmente. Finalmente, llega al origen de los gritos y se encuentra con algo inesperado. Hey! Can you hear me? Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Talk to us. What's happening? Marvin! George, come in. George, it's immediate. Marvin, what's going on?
I'm here. Set it down. Gonna take a moment. Grab it like, yeah, hold it. Okay. Good. Al concluir la grabación, se observa que se encuentra a salvo en el pequeño agujero. La siguiente grabación comienza con una vista de una colina, que luego cambia a la sede de Async. El audio de la persona del video anterior, cuando se enfrenta a la criatura final, se reproduce de fondo mientras se muestra una grabadora. La escena corta para mostrar a los 4 integrantes del equipo reunidos en el portal, sugiriendo que todos lograron sobrevivir. Anthony Dawkins, un miembro de alto rango de Async, los observa. Los científicos revisan y analizan la grabación del video previo. Uno de ellos realiza una llamada telefónica tras ver las imágenes, aunque el contenido de la conversación y el destinatario no se revelan. Luego, se muestra la construcción de una gran puerta de madera en una de las aperturas del nivel 0. Parece que esta medida se toma para evitar el contacto visual con la criatura, que mostró hostilidad al ver directamente a la persona que grabó. Mientras tanto, en el mundo real, continúan ocurriendo desapariciones misteriosas en circunstancias imprevistas. El siguiente video, fechado el 8 de mayo de 1990, inicia con una advertencia del FBI sobre el contenido del material, y luego muestra a un equipo de personas en una sala de conferencias, preparándose para una presentación proyectada. La presentación comienza con el logotipo de Async y se enfoca en el desarrollo prospectivo del A-Space. La narrativa explica cómo el avance tecnológico ha provocado problemas no deseados, introduciendo el sistema de distorsión magnética de baja proximidad como la solución propuesta por Async. Mientras se desarrolla la presentación, se muestran textos redactados y se corta a una sección posterior de la presentación. Una animación ilustra cómo los suministros y el personal ingresan a los backrooms, demostrando la capacidad de expansión de los umbrales para permitir el tránsito de materiales de mayor tamaño. Se comparan los costos y el almacenamiento del A-Space con los métodos convencionales, evidenciando que el A-Space es más económico y ofrece una mayor capacidad de almacenamiento. La presentación muestra cómo los backrooms se están transformando en áreas para investigación y desarrollo, procesamiento industrial, almacenamiento, oficinas corporativas, espacios comerciales y residenciales. Se alterna entre la presentación y las imágenes de vigilancia de la instalación de Async, donde se observa a 3 personas caminando por un corredor. La presentación incluye imágenes conceptuales del mobiliario en los backrooms. El video concluye con una escena en la sala de observación sobre el área del umbral, donde 4 personas discuten alrededor de una mesa. Una señal de advertencia suena, y uno de los trabajadores muestra confusión mientras un hombre con traje de hazmat examina la nueva habitación. Este individuo es el mismo que previamente había viajado al futuro y que ahora se encuentra en el presente. En el siguiente video, fechado el 8 de mayo de 1990, un miembro de Async llamado Clyde inicia una llamada telefónica para comunicarse con Ivan Beck. Clyde le informa sobre la aparición de Peter Tench, la persona que había viajado al futuro y que lo habían tomado por muerto. En el fondo del video, se muestra un recorte de periódico que reporta la muerte de esta persona en un supuesto incendio. Buscaban encubrir la supuesta muerte de Peter en otra circunstancia, sin saber que lo encontrarían más tarde con vida. El siguiente video, titulado Backrooms Found Footage número 2, comienza con la cámara en manos de la protagonista, quien graba un cuadrado de cinta azul en el suelo de su garage mientras narra sus acciones. Ella intenta demostrar cómo el suelo parece desvanecerse, primero virtiendo astillas de madera sobre la cinta y luego lanzando una pelota de béisbol. Más tarde, utiliza una cinta métrica para medir cuánto se extiende a través del suelo. I feel it's like vibrating. Desafortunadamente, el suelo empieza a vibrar y la protagonista es arrastrada hacia los backrooms. La protagonista toma la cámara y comienza a explorar, gritando y cuestionando cómo llegó allí. Encuentra una serie de armarios y encimeras en las paredes y entra en una habitación oscura con muebles distorsionados. Su investigación la lleva a una habitación grande con un único sofá, otra con un agujero en el suelo y una puerta bloqueada. A medida que continúa buscando una salida, se encuentra con un coche estrellado contra las paredes, que posiblemente corresponde al mismo auto visto en un vídeo anterior, y un marco de puerta con una mano ensangrentada. Entra en una habitación y sigue un rastro de sangre hasta un pasillo oscuro. Usando el modo de visión nocturna de la cámara, encuentra una habitación con moho negro en las paredes que parece similar a plantas. Mientras observa una pintura en la pared, una parte del moho comienza a moverse y a perseguirla. Whoa, what the fuck? What?
La protagonista llega a una sala con baldosas en las paredes y charcos de agua, conocida como los pool rooms. Arrinconada y sin salida, la criatura la acorrala. Parece que alguien descubrió este metraje y fue testigo de lo que vivió la mujer, sin que se supiera lo que ocurrió con ella después. La fecha en la que se grabó este material fue el 19 de agosto de 1995. El siguiente video presenta una serie de grabaciones y fotografías, la mayoría de las cuales documentan escenas de la vida cotidiana. Notablemente, una imagen al final del video muestra el mismo cuadro que la mujer del video anterior estaba observando antes de ser perseguida por la amenaza. La siguiente grabación está fechada el 25 de mayo de 1990. Comienza con la vista de un científico del laboratorio, seguido de la apertura de las ventanas del área de Asing en los backrooms. La escena cambia para mostrar a Marvin Leigh, uno de los investigadores, sentado en el asiento del pasajero de un pequeño vehículo. El vehículo se detiene frente a una puerta bloqueada con madera, y Marvin desciende para conversar con un colega sobre la descarga del equipo. Posteriormente, Marvin empuja un panel de contrachapado para abrir el área que conduce a las trampas. También se instala una computadora frente a la puerta. Marvin utiliza un dispositivo llamado rover para investigar el área, llevando una cámara para mostrar el entorno. El rover pronto llega a las trampas y se envía un equipo para seguirlo. El equipo comienza a examinar el área, midiendo los agujeros y preparándose para cubrirlos con varias piezas de madera. Se presentan imágenes en rápida sucesión del proceso de construcción de un pasillo sobre las trampas. En pantalla aparece un texto que detalla Equipo A trabajando en el área de las trampas, denominada por Asing como Sala 14D. También se muestra un equipo compuesto por Mac Bloom, Randall Tachi y Marvin Leigh explorando una sección de los backrooms conocida como Sala 14C. Mark extrae una escopeta de un maletín y solicita a su equipo que encienda las linternas. El equipo se adentra en la Sala 14C, un área oscura que conduce a un espacio en los backrooms con paredes blancas. Después de un tiempo, encuentran un mapa dibujado a mano en las paredes, el cual reconocen como una representación del área previamente explorada. Mark intenta contactar a otro equipo, pero la señal es demasiado débil para establecer comunicación. El equipo decide regresar, pero mientras caminan, Mark es atacado por un hombre vestido de negro que logra apoderarse del arma. Oh my god! He's got my gun. He's got my gun. He's got my gun. Don't move! Never you move! Okay, okay. I don't want to hurt any of you. But I will. Este individuo resulta ser Peter Tench, quien había viajado al futuro previamente. Peter hace varias preguntas y reconoce la voz de Marvin, lo que lo tranquiliza en cierta medida. Explica que todos creen que está muerto y pregunta si se le realizó un funeral. En ese momento, Mark recibe un contacto por radio e informa al otro equipo sobre la presencia de Peter, solicitando apoyo armado. Como resultado, Peter dispara a Mark. Don't shoot him. Arm support to Stop. 13. Don't.
that I'm alive. I need to know. La grabación finaliza de manera gradual en este punto. El siguiente video, titulado Overflow, se desarrolla simultáneamente con First Contact, el momento en que se activa el portal de los Backrooms. El metraje puede reproducirse en paralelo para ofrecer una perspectiva alternativa del evento. El video comienza con vistas aéreas de diversos entornos, el cielo nocturno, una ciudad y un depósito de agua. Una voz en off comenta sobre el aumento de la cooperación y la resolución de diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras la voz en off habla, se muestra un medidor con su aguja moviéndose en sentido horario. En un momento, el audio se distorsiona y se corta, mostrando la apertura del portal. A continuación, la cámara se acerca a un documento en un tablón de anuncios en una habitación, firmado por Ivan Beck el 2 de agosto de 1972, lo que revela la posible fecha del inicio del experimento. En el siguiente video, fechado el 26 de mayo de 1990, se inicia con la grabación de Mark Bloom, quien intenta solicitar refuerzos armados antes de su disparo. La grabación muestra al otro equipo, justo antes de que Mark sea disparado. Marvin y Randall están verificando el estado de Mark para determinar si está vivo, mientras que Peter Tench, armado, amenaza al personal en la entrada del portal, antes de atravesarlo y regresar al mundo real. Se activan las alarmas y los guardias intentan sin éxito detener a Peter, quien logra escapar en un elevador de carga y salir a la superficie. El video continúa con una presentación de un investigador sobre los eventos relacionados con Peter Tench. El 1 de marzo, un equipo de 4 investigadores, Marvin, Peter, George y Ronald, fue enviado a los Backrooms para analizar el diseño de las áreas. Peter desapareció sin dejar rastro, y a pesar de varios días de intensas búsquedas, no pudieron localizarlo. 2 semanas después, el equipo se vio obligado a inventar una causa de muerte plausible para desviar la atención de los Backrooms. Cuando se activó una alarma revelando que Peter seguía con vida, fue mantenido en una sala segura mientras revisaban el metraje de su cámara para entender lo sucedido. El metraje muestra que Peter fue atraído por un ruido y transportado, instantáneamente, 2 meses hacia adelante, al 8 de mayo. También documenta cómo Peter finalmente regresa al umbral. Dado que Peter aún se consideraba legalmente muerto, fue retenido en las instalaciones mientras se buscaba una solución para reintegrarlo a la sociedad sin levantar sospechas. Inicialmente, Peter cooperaba, pero con el tiempo su salud mental se deterioró, manifestando síntomas similares a los de la esquizofrenia paranoide. Creía que las instalaciones y su personal eran una ilusión creada por el complejo con la intención de dañarlo. El 22 de mayo, cuando estaban listos para transferir a Peter a una residencia en la superficie, él escapó y regresó a los Backrooms, lo que desencadenó los eventos previamente observados. Atacó a Mark, dejándolo en estado crítico, y luego huyó hacia la superficie. Mientras corría por un laboratorio vacío adyacente a un almacén, Kirk Maxwell logró desarmar a Peter Tench, disparando accidentalmente el arma contra el techo en el proceso. Las cámaras de seguridad aparentemente captaron a Peter dirigiéndose hacia una colina. Mientras descendía por el otro lado, tropezó y se golpeó la cabeza contra una roca grande, lo que le provocó la muerte inmediata. La explicación termina cuando el video se distorsiona y muestra una serie de fotogramas, con los 2 últimos capturando a un hombre corriendo hacia la ciudad, presumiblemente Peter Tench. La visión de Peter corriendo por la ciudad sugiere que el informe sobre su muerte es falso, con el video concluyendo mientras se enfoca un teléfono que está sonando, sugiriendo teóricamente que podría ser Peter intentando contactar a su familia. El siguiente y último video disponible hasta el momento, titulado Backrooms Found Footage número 3, comienza con una persona narrando una experiencia previa, que inicialmente no parece estar relacionada con los Backrooms. En el video, la persona está hablando por teléfono con un contacto cuando escucha el sonido de vidrio rompiéndose en la puerta de su casa. Creyendo que alguien ha irrumpido en su hogar, decide investigar el armario y una habitación contigua, ambas en completa oscuridad. Mientras explora, escucha un sonido extraño que lo lleva a una pared rota, una anomalía que no estaba allí antes.
termina cayendo en los backrooms y descubre un nivel de oficina abandonada. Intenta regresar por el mismo camino, pero sus esfuerzos resultan infructuosos. El entorno está lleno de sillas, muebles y mesas amontonadas, e incluso encuentra una puerta bloqueada con ladrillos en el otro lado. En su exploración, encuentra una habitación oscura, pero no se atreve a adentrarse en un pequeño agujero que emite un sonido extraño. Al intentar regresar, descubre que el camino ha cambiado. Ahora está oscuro y la puerta que había usado previamente está bloqueada. De repente la luz vuelve, y el único camino disponible es atravesar el agujero que había visto antes. Al otro lado, encuentra un espacio cerrado que contiene un sillón, una mesa y un microondas, además de una entrada a otra habitación. En el nuevo espacio iluminado, observa sillas, sillones y un techo abierto a través del cual se ve el cielo. Finalmente, descubre un armario por el que se abre paso para continuar su búsqueda de una salida. Al llegar al otro lado, encuentra un mapa de una ciudad. Al abrir una puerta, el protagonista se encuentra en una zona menos iluminada y más ominosa, donde observa sillas amontonadas frente a dos puertas adyacentes. Un sonido extraño y una melodía inquietante se escuchan de fondo. Oh my God. I'm trying to leave. I don't want any trouble. Intentando regresar por el mismo camino, descubre que alguien que estaba con él antes lo está persiguiendo. Hello? Hey! What the fuck? What the fuck? El protagonista continúa corriendo en esta nueva área, intentando escapar de una amenaza que aún no ha podido identificar claramente. Durante su huida, llega a un área que parece un departamento casi vacío. Utiliza unas escaleras en busca de algo útil, pero pronto se da cuenta de que está perdiendo el tiempo. Corre por unos pasillos hasta que empieza a escuchar sonidos provenientes de unos parlantes que emiten una melodía rítmica. Ve un letrero que indica salida y entra por una apertura cercana, pero lo único que encuentra es otra habitación llena de muebles y accesorios dispuestos de manera desordenada. Encuentra una radio y trata de usarla para contactar a alguien y pedir ayuda, pero solo recibe interferencias. Preocupado, nota que los parlantes comienzan a emitir otro tipo de sonido.
Al abrir una puerta, escucha lo que parece ser una conversación por radio, seguida por el sonido de una criatura peligrosa. Logra escapar de la amenaza, que tiene una anatomía similar a la de un humano, y llega a una zona en ruinas y oscura. Finalmente, pasa por una puerta y regresa a la misma sección de oficina abandonada que había visto antes. El protagonista nota que el exterior de unas ventanas muestra un ambiente teñido de rojo, lo que le provoca temor y confusión. A pesar de esto, decide ignorar lo que ha visto y continúa su búsqueda de una salida, atravesando un puente para llegar al conocido nivel 0. Comienza a correr de un lado a otro, y se percata de que una pequeña apertura lo conecta con una habitación en la que ya había estado. En su camino, distingue una figura humana a la distancia, pero al acercarse se da cuenta de que es solo una figura de cartón. Sigue avanzando hasta llegar a una zona completamente diferente, que finalmente lo conduce a una casa rodeada por un pequeño espacio. Sin comprender qué son los objetos en el suelo, aprovecha que la puerta de la casa está abierta y entra. Dentro, nota unas huellas en el suelo y decide seguirlas, encontrándose en la sala de estar, donde descubre una bota incrustada en el suelo. De repente, escucha la voz de un hombre y trata de pedirle ayuda, pero el hombre le responde que se marche de la casa o llamará a la policía. El protagonista le revela su nombre, Robbie, y le explica que ha estado vagando sin poder encontrar ayuda. Sin embargo, Robbie menciona que puede oír su voz, pero no logra verlo. El hombre se da cuenta de que él tampoco puede ver a Robbie, quien entonces intenta buscarlo. It sounds like you're on the other side of this wall, but this door goes nowhere. Are you in my walls? What? I don't know where I am. I've been trapped in this goddamn hell building for hours, and you're the first actual person I found. So can you please just, I don't know, get a hole in the... La grabación se interrumpe momentáneamente, pero queda claro que el hombre intenta abrir una pequeña rendija de ventilación para ver si así logra divisar a Robbie. Thank you. I think it's... What the fuck? What? Oh my god. Oh my god. What the fuck? Hello? Hey, what happened? Hello? La escena cambia y muestra a Robbie grabándose a sí mismo, reflexionando sobre el tiempo que ha pasado y todo lo que ha vivido en este extraño lugar. Expresa su añoranza por el aire libre y por su casa en el mundo real. La cámara se queda sin batería, dejando su destino incierto. En resumen, desde que Async decidió abrir el portal hacia los backrooms, comenzaron a manifestarse una amplia gama de desapariciones, provocando que muchas personas tengan que experimentar un destino fatal en este espacio. Estaremos esperando el próximo episodio de esta serie creada por Kane Pixels, para saber cómo continúa la investigación de Async y lo que hará Peter. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.